Hola, bienvenidos a Kuiper Video, su recurso número 1 para prepararse para su examen. Soy René y soy su profesor de literatura y en esta unidad les voy a preparar sobre una de mis materias favoritas que es el cuento. Primero vamos a hablar del cuento en general, cómo funciona, cuál es su estructura, cuáles son sus características y después nos vamos a enfocar en el cuento latinoamericano. Pero entonces, ¿qué es el cuento? El cuento es básicamente una obra de ficción en prosa y que es breve. Esas son las características del cuento que debemos de recordar. Sin embargo, hay otras características que son muy importantes. La primera es que tiene una unidad de efecto, es decir, que está diseñado para leerse de una sola sentada. Otra característica importante es que tiene un único argumento, es decir, solo nos va a contar una historia, no varias a la vez. Otra también importante es que tiene una estructura redonda, es decir, cada parte del cuento está diseñada para funcionar como un conjunto. Nada debe de sobrar en un buen cuento. Y por último, tiene un solo protagonista, a diferencia de otros géneros, como por ejemplo las novelas, que pueden tener muchos de ellos. Entonces, en resumen, un cuento es una ficción breve escrita en prosa. Oh, tenemos una pregunta. Esteban, de Ciudad del Carmen, Campeche, nos envía esta pregunta. Si yo tengo un cuento que tiene dos protagonistas, o que tiene un final abierto, o es muy largo, y no lo puedo leer de una sentada, entonces, ¿ya no es un cuento? Esteban, esa es una excelente pregunta y le vamos a contestar al final de este capítulo, así que quédate con nosotros. En el segmento pasado hablamos de la estructura y el argumento del cuento. Pero la estructura del cuento es muy particular y normalmente les van a preguntar cuál es el orden correcto en los acontecimientos de un cuento en su examen, así que presten atención. Un cuento comienza con un inicio, una situación inicial. Esa situación inicial puede ser, por ejemplo, Yolo va caminando por el parque. Pero esa situación inicial va a cambiar inmediatamente con una complicación inicial, algo que va a cambiar el orden de los acontecimientos. Por ejemplo, que Yolo encuentra una llave perdida en el medio del parque. Y después de eso va a ir avanzando a través de un nudo de desarrollo, es decir, eventos más complicados. Yolo encuentra un cofre, el cual va a abrir con la llave. Y de ahí los elementos se van a ir complicando hasta llegar a un clímax. El clímax es la parte del cuento en la que hay más acción y más tensión. Por ejemplo, Yolo abre el cofre y descubre que de adentro sale un fantasma. Y finalmente, esta tensión del clímax debe de resolverse en un desenlace. Por ejemplo, Yolo grita tan fuerte porque se espanta por el fantasma que el fantasma se echa a correr. Esa es la forma que tiene la estructura de un cuento. No importa qué tan complicado o qué tan sencillo es un cuento, siempre va a tener la misma estructura, aunque a veces algunos autores solo la dividen en tres partes, que son inicio, desarrollo y desenlace. Pero son básicamente las mismas, en este caso, de la estructura. Por otro lado, el argumento se refiere justamente al orden cronológico en el que suceden estos eventos. Porque a veces en los cuentos se puede comenzar contando, por ejemplo, por la parte más emocionante, la aparición del fantasma, y luego ir hacia atrás. Sin embargo, debemos de recordar que el argumento siempre va a ser el orden cronológico en el que suceden los eventos. Y en el siguiente segmento vamos a ver algo todavía más importante, que son los tipos de narradores, es decir, quién cuenta el cuento. ¿Quién cuenta el cuento? En este segmento vamos a hablar sobre los narradores, que es justamente la persona o voz que está contando un cuento. Cuando nos encontramos en un texto, vamos a ver que siempre está narrado en una persona gramatical. Esto puede ser en primera, en segunda o en tercera persona. Y esa voz gramatical se va a referir a una persona que está dentro o fuera de la acción y que es la que está contando los acontecimientos que suceden. Y eso es un narrador. Los narradores, justamente para identificarlos, los podemos dividir por la persona gramatical. En tercera persona tenemos a los narradores más clásicos, más habituales. Tercera persona es, por ejemplo, decir, el sol estaba arriba en el cielo y dos personas caminaban por la calle. Eso es un fragmento de tercera persona. Y un narrador omnisciente se va a referir a un narrador en tercera persona que conoce no solo los acontecimientos de la historia, sino que también conoce lo que los personajes están expresando. Por ejemplo, decir,
Esas dos personas iban enojadas la una con la otra. Sin embargo, el narrador observador no podría hacer eso porque no puede entrar en la interioridad de los personajes. Muy pronto los cuentistas se dieron cuenta de que la tercera persona no iba a ser suficiente para poder expresar todo el rango de emociones que se requieren, y por eso recurrimos a la primera persona. En la primera persona, es decir, cuando alguien habla como yo, podría decir: el sol brillaba muy alto en el cielo y yo iba caminando por la calle junto con mi amigo. Esa primera persona puede referirse de dos formas distintas. Uno puede ser una primera persona protagonista, es decir, aquella que está contando su propia historia, o puede ser una primera persona testigo, es decir, aquella que refiere algo que le pasó a alguien más. Normalmente, como para identificarlos, el protagonista suele contarse en presente, mientras que el testigo se cuenta en pasado, pero esto no siempre es el caso. También a veces hay narradores en segunda persona, es decir, por ejemplo, tú ibas caminando por la calle, pero el narrador en segunda persona es un narrador muy extraño. ¿Por qué? Porque es un narrador como de ficción experimental, solamente porque es una suerte de desdoblamiento de personajes. Y estos son básicamente los tipos de los tipos de narrador, que a veces también se pueden referirse como voces narrativas. Y hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Al parecer sí hay una pregunta. Tenemos la pregunta de Adriana de Culiacán, Sinaloa, que nos dice lo siguiente: si en mi examen viene el siguiente fragmento de un cuento. Mi turno en el teatro era el último de la tarde. Yo corría a mi camarín, lustraba mis botones dorados y calzaba mi frac verde sobre chaleco y pantalones grises. Enseguida me colocaba en el pasillo izquierdo de la platea y alcanzaba a los caballeros tomándoles el número. Pero eran las damas las que primero seguían mis pasos cuando yo los apagaba en la alfombra. ¿Cómo puedo identificar qué tipo de narrador es? Pues Adriana, esa es una excelente pregunta, porque una pregunta así casi seguro vas a encontrar en tu examen. Y para explicarla, vamos a poner en pantalla ese texto y les voy a explicar cómo podemos encontrar el narrador. Hola Adriana, pues para responder a tu pregunta, este fragmento que encontraste en tu examen es de un cuento muy famoso de Felisberto Hernández que se llama El Acomodador. Y para encontrar cuál va a ser la persona gramatical que está narrando, que es lo primero que tenemos que descubrir para saber cuál va a ser el tipo de narrador, lo que tenemos que hacer es buscar los verbos. Por ejemplo, en este caso, corría, lustraba, calzaba, colocaba. Que todos estos van a ser verbos en primera persona en este caso, lo cual podemos comprobar también porque aparece aquí yo, mis y mi. Eso quiere decir que el narrador de este fragmento va a estar en primera persona, lo cual nos va a dejar preguntarnos: ¿este narrador será un narrador protagonista o será un narrador simplemente testigo? Pues bien, vamos a ver si se está refiriendo a actividades que hablan de otra persona o de él mismo, y como podemos ver, justamente está hablando de las cosas que él narra. Es su turno, son sus botones, lo que calzaba y las cosas que él va viendo. Y con eso podemos ver que no es un narrador testigo, sino que es un narrador protagonista. Y con eso vamos a pasar a nuestro siguiente segmento para ver los tipos de cuentos. Recuerden que al inicio del presente capítulo recibimos una pregunta de Esteban que decía: si yo tengo un cuento que tiene dos protagonistas o que tiene un final abierto o es muy largo y no lo puedo dar de una sentada, ¿ya no es un cuento? Bueno, pues por fin ha llegado el momento de responder esa pregunta. Y la respuesta es: Esteban, sí es un cuento, pero seguramente no es un cuento clásico. ¿Por qué? Porque los cuentos clásicos son los cuentos que se originaron durante el siglo XVIII, cuando estaba empezando apenas a formarse el cuento como lo conocemos. Y entonces todas las características que estudiemos al inicio de este capítulo sobre el cuento se refieren en sí al cuento clásico. Mientras tanto, el cuento siguió evolucionando y durante el siglo XIX encontramos una evolución que fue el cuento moderno. Y en el cuento moderno justamente los cuentistas comenzaron a preguntarse: ¿pero por qué los cuentos siempre tienen que tener solo un protagonista? ¿O por qué siempre que tienen que
llegar a un desenlace cerrado y entonces empezaron a pensar en cosas como en tener finales abiertos o en utilizar más la primera persona, por ejemplo. Y todo ese tipo de cosas fueron las que fueron dando una evolución del cuento y fueron las que formaron el cuento moderno. Pero eso no fue suficiente. Durante el siglo XX, más o menos al mismo tiempo que se fraguaron las vanguardias poéticas, el cuento sufrió una tercera transformación en cuento posmoderno. La característica principal del cuento posmoderno es que ya no solo cuestionaba algunas características del cuento clásico, sino que cuestionaba a todo el género en sí. Y esa es la característica principal del cuento posmoderno, que nos hace preguntarnos seriamente, ¿esto es un cuento? Y con esto concluimos este capítulo sobre las características básicas del cuento. En el siguiente capítulo vamos a hablar sobre lo que es el cuento latinoamericano.